Vamos a estudiar la función derivada y vamos a hacer la demostración de las reglas de derivación. La función derivada es la función que a cada punto le hace corresponder la derivada de la función f de x en ese punto. Las derivadas sucesivas, pues dada una función f de x derivable, su primera derivada es f' de x. Si esta función f' de x es derivable, a su derivada se llama f segunda de x. Si la segunda derivada es derivable, a su derivada se le llama f tercera de x. Si este proceso lo repitiéramos n veces, obtendríamos la derivada enésima o derivada de orden n. Empezamos ya con las demostraciones. La derivada de una constante es 0. Aplicamos la definición de derivada. Como k menos k es 0, entonces este límite va a 0. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Vamos a aplicar la definición. Entonces, reordenamos convenientemente y nos queda, esta es la derivada de f y esta es la derivada de g, por tanto nos queda f' más menos g' de x. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Aplicamos la definición, extraemos k, que es independiente de h, y nos queda k por la derivada de f. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Entonces, aplicamos la definición de derivada, desarrollamos este binomio por el binomio de Newton, cancelamos estos dos términos que son opuestos. Como todos estos otros que han quedado están multiplicados por h, pues extraemos h factor común, simplificamos y como todos estos dependen de h, su límite es 0 y nos queda n por x elevado a n menos 1. Vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos 6 por 3x2, que es esa derivada, más 5 por 2x, la derivada de menos 1 es 0, así que hacemos las dos operaciones y ya tenemos la derivada. La derivada de un producto es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aplicamos la definición de derivada. Sumamos y restamos g de x más h por f de x. Una vez sumada esa expresión, reordenamos convenientemente, extraemos g de x más h factor común de estos dos primeros términos y en estos dos segundos extraemos f de x. Así pues nos queda que esta es la derivada de f, el límite vale g de x y esta es la derivada de g, que era lo que queríamos demostrar. Vamos con la derivada de un cociente. Aplicamos la definición de derivada, hacemos las operaciones, sumamos y restamos g de x por f de x y nos queda esta expresión. Vamos a separar por aquí en dos sumandos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí podemos sacar g de x factor común y nos quedaría f de x más h menos f de x partido por h, que es la derivada de f. Y aquí sacamos factor común f de x y nos quedaría g de x más h menos g de x partido por h. Y estos dos términos que están en ambos, su límite es g de x al cuadrado. Entonces nos queda derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. Por ejemplo, la derivada de esta fracción sería derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada de este, que es 1, partido por el denominador al cuadrado. Hacemos las operaciones del numerador y ya nos quedaría la expresión de la derivada. La derivada de la función compuesta o regla de la cadena. Aplicamos la definición de derivada, multiplicamos y dividimos por esta expresión, reordenamos los denominadores y entonces, como f de x más h es un incremento de f porque f es continua y f de x más h menos f de x es el incremento de f, esto es la derivada de g, pero en el punto de f de x, y esta es la derivada de f, que era lo que queríamos demostrar. Por ejemplo,
En esta función tenemos la regla de la cadena, lo que más afecta es el exponente, pues empezamos derivando la potencia y lo de dentro no se toca. Una vez derivada la potencia, ahora derivamos la base, que es esta expresión. Se reagrupa de la forma más conveniente sin necesidad de desarrollar este cubo de este trinomio. Si una función es derivable y su derivada es no nula, la derivada de su inversa es 1 partido por f' de x. ¿Qué hacemos? Pues vamos a utilizar que la composición de estas dos es x. Aplicamos pues la regla de la cadena primer miembro y la derivada de x, que es 1, y despejamos. Más adelante lo comprobaremos. La derivada de raíz enésima de x es 1 partido n raíz enésima de x elevado a n menos 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues expresamos en forma potencial, derivamos la potencia y lo devolvemos a la forma de radical. Por ejemplo, aquí empezaríamos por la raíz, que es lo que más abarca, 1 partido 2, y no se toca el radicando, por la derivada del radicando. Simplificamos lo que se pueda y ya está hecha la derivada. La derivada del logaritmo, vamos, es 1 partido por x. Entonces, aplicamos la definición de derivada, aplicamos las propiedades de los logaritmos, calculamos ese límite y nos da el logaritmo neperiano de elevado a 1 partido por x. Aplicando las propiedades de los logaritmos es 1 partido por x. Y la derivada del logaritmo en cualquier otra base es 1 partido x logaritmo neperiano de la base. ¿Cómo lo demostramos? Pues primero vamos a aplicar la fórmula del cambio de base de los logaritmos. Entonces, la derivada de esto, como 1 partido logaritmo neperiano de a es una constante, y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x, ya lo tendríamos demostrado. Vamos a ver la derivada de la exponencial, que es ella misma. Para ello vamos a aplicar la derivada de la función inversa. Si y es igual a y elevado a x, entonces x es igual al logaritmo neperiano de y. Derivamos esta expresión y aplicando la derivada de la función inversa nos quedaría 1 partido por y. Pero 1 partido por y, esto da y, pero y era e elevado a x. La derivada del seno es el coseno. Vamos a aplicar la definición de derivada, aplicamos las fórmulas de suma de senos que vimos el curso pasado y seno de h partido por 2 es equivalente a h partido por 2. Simplificamos y el límite cuando h tiende a 0 de x más h medios es x, por tanto queda coseno de x. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, escribimos coseno como seno de pi medios menos x. Así que vamos a aplicar la regla de la cadena. La derivada del seno es el coseno y la derivada del menos x es menos 1. Y ahora ya expresamos esto solo en función de x y nos queda menos seno de x. La derivada de la tangente admite estas tres expresiones. En cada momento utilizaremos la que nos sea más conveniente. La derivada de como la tangente es seno partido por coseno, hay que derivar el cociente, que es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. Haciendo las operaciones del numerador, nos queda la relación fundamental de la trigonometría y ya está demostrado. La derivada del arcoseno, pues esta es la inversa del seno. Y su derivada es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces derivamos y aplicamos la derivada de la función inversa y vamos a evaluar cuánto vale esto. Aplicamos la relación fundamental de la trigonometría, como seno del arcoseno de x es x, al cuadrado será x cuadrado. Despejamos coseno del arcoseno de x y sustituimos ahí arriba. La derivada del arco coseno pues es menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho aplicando la derivada de la función inversa y ahora evaluamos cuánto vale seno del arco coseno de x. Igual, y nos queda esta expresión. Y el arco tangente,
pues es 1 partido 1 más x cuadrado su derivada. Y vamos a aplicar la derivada de la función inversa. Hemos elegido esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tangente de x igual a x. Sustituimos y ya lo tendríamos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos arco tangente de todo esto. Aplicamos la regla de la cadena. Empezamos por el arco tangente, que es 1 partido 1 más lo que hay aquí dentro al cuadrado por la derivada de este cociente. Operamos aquí porque hay mucha cosa. Después multiplicamos las dos fracciones, operamos y simplificamos y la derivada de esta función es esta tan sencillita. La derivada de la función implícita, pues lo que se hace es considerar ahí como una función de x y aplicamos las reglas de derivación. Vamos a ver un ejemplo que va a ser mucho más claro. Entonces aquí tenemos una suma. Empezamos por el primer término, que es una constante por una potencia bajada, más a continuación viene un producto que es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de y recordemos que es y'. Menos, ahora viene otro producto, otra vez derivada del primero por el segundo sin derivar, más, que en este caso es menos, pero hay menos delante, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Como la derivada de x es 1, pues no lo ponemos. Igual a la derivada de una constante sola es 0. Vamos con la derivada de la función potencial exponencial, que es la que tiene x en la base y x en el exponente. Se toman logaritmos neperianos en ambos miembros y se deriva implícitamente. Por ejemplo, aquí tenemos una función potencial exponencial. Tomamos logaritmos neperianos en ambos miembros, aplicamos las propiedades de los logaritmos en el segundo miembro y tenemos que derivar un producto. Así pues, derivamos logaritmo neperiano de y es y' partido por y. Igual, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 partido el antilogaritmo, que es lo de dentro, por la derivada del antilogaritmo, que es 2. Bien, despejamos y', que es lo que me interesa, y me queda y por esta expresión, porque aquí podemos sacar e elevado a x, factor común. Y claro, no vamos a dejar y, ahí que es más feo. Hay que poner la función y, que es esta de aquí, la sustituimos y ya estaría demostrado.